Otto, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todas, buenos días a todos. Aquí un martes más en Dilo tú, que es tu programa. Dilo tú, ¿para qué voy a hablar yo? Es tu programa, tú sabrás. Perder el tiempo hablando si tienes que hablar tú. Exactamente. ¿Es lo que hay o no es lo que hay? A ver. Eso es, vale, es lo que hay, vale. Vale, pues ya lo has dicho. Aquí Vamos a ir. en el Jure Directe de Radio Clara, que siempre se nos olvida, parecemos una isla, ¿no? Dentro del programa de entrevistas del Jure Directe, porque al final esto ni es una entrevista ni es nada, esto es una charleta de amigos en donde nos da de vez en cuando por pujarle tres pies al gato a las cosas que pasan en la actualidad, ¿no? Más o menos por ahí van los tiros. Pues sí, es eso. Después llama Paco y después ya casi se acaba el programa. Efectivamente. Bueno, un saludo para Paco, hombre de Mislata, que siempre está ahí al pie del cañón, el Sí, hombre. señor. Y a Paco de Valencia también, que Paco de también lo Valencia también. escuchamos. Sí. Y a todos los Pacos, va, y venga, no continuemos con el Santoral, que si no se nos va el tiempo y luego me dices que nos falta tiempo para terminar los temas. Pues en cuanto llame Paco y pongan una canción, se acaba el programa y volvemos a salir nosotros otra vez. Efectivamente. Total, para esas cosas que hacen ahí a partir de las 10 de la mañana. Ay. Bueno, vamos al lío. Vamos al lío. A ver, tú propones que el campo en Europa en lucha. Pues sí, Pues sí, ¿no? ¿y qué? Pero ya todos los países, Va a empezó ser, Francia, que fíjate qué cosas. se ha extendido a todos los lugares. Oye, tú fíjate, ¿hay algún sector de la actividad económica en Europa en donde hayas visto una movilización colectiva de todos los países y de muchos de los países? Pues Porque es algo que hemos estado suspirando y aspirando a que sucediera por distintas motivaciones. Por ejemplo, cuando se puso en jaque a Grecia por los hombres de negro en la época de Varoufakis y demás, de los rescates griegos, y cuando el pueblo griego le dijo que no en referéndum a la Unión Europea, incluso con el riesgo de que le echaran de la Unión Europea y le echaran del euro, mm, y esperamos indefinidamente que hubiera una movilización general, sobre todo de los famosos PIGS, Grecia, España, Italia y Portugal, el sur de Europa, por motivos incluso de índole político y de insumisión a unas reglas fiscales que están trucadas en la Unión Europea y que han permitido en otros momentos de la historia saltarse el déficit público a países como Alemania cuando la reconciliación o a Francia y sin embargo contra los PIGS se utilizó la deuda pública, recordaremos todos en el comienzo de la década, bueno, a partir de la crisis financiera hipotecaria del 2008, mm, pues utilizó la deuda pública de una manera totalmente tramposa para generar precisamente deuda artificialmente en función de la especulación que se hacía en comparación con la economía alemana a la que se tomaba como nivel de riesgo cero. Es decir, si Alemania debe dinero, usted no se preocupe que se lo van a devolver ahora, como se lo debe a Grecia o se lo debe a España, ya veremos. Entonces, como no nos fiamos de que lo vayan a devolver, pues le subimos los intereses. Y en el toma y dame, pues un montón de gente, de tanto del sector público como del sector privado, ganó tanto dinero, que al menos es verdad que en el sector público la cosa se volvió absolutamente incontrolable y durante años el Banco Central Europeo ha tenido que estar suscribiendo bonos del Estado de los distintos países que se encontraban en riesgo, mm. justamente para nivelar o frenar de una vez por todas la tremenda especulación que se venía haciendo respecto a la capacidad crediticia de los países del sur de Europa. Y hubo una movilización obrera, una movilización sindical, una movilización a nivel político, colectivamente hablando en el sur del Mediterráneo por entonces, pues claro, la estafa era de campeonato. La hipoteca de nuestro futuro como países independientes dentro del marco de la Unión Europea era de campeonato. Ujú. El momento crucial al que vimos sometido a un país hermano, me refiero por lo menos en cuanto a buena parte, a compartir buena parte de las penurias que pasa, país fronterizo con grandes problemas con las migraciones,
país externalizado en cuanto a su industria y con mucho capital offshore, es decir, capital griego pero invertido fuera de Grecia, justamente para evitar tener que pagar impuestos, entre otras cosas. Es decir, compartíamos muchas cosas con los griegos. Nadie se levantó, nadie hizo nada. No hubo capacidad de coordinación y de movilización conjunta. Y ahora algo tiene que estar pasando para que por primera vez, yo no recuerdo cuándo en la Unión Europea, haya una movilización masiva de tantos países distintos, que no afectan solo al sur de Europa, porque Francia no estaba incluida en los PIGS, Bélgica no estaba incluida en los PIGS y está en pie de guerra, y otros países incluso del norte también amenazan con levantarse. Particularmente, entre otras cosas, el caso de los países de Centro Europa, por la amenaza que supone a los productos agrícolas o del campo de la Unión Europea, la posible entrada y los tratados previos de comercialización, tanto con Mercosur como con el tratado, el tristemente tratado CETA con Canadá, como sobre todo la entrada de Ucrania en la Unión Europea, que puede suponer un impacto en particular en el cereal gigantesco que puede desplazar por completo la producción local de los países que ya forman parte de la Unión Europea. Bueno, lo hemos visto y hemos visto que además el debate da para mucho, porque para empezar hay que ir separando entre lo que sería producción agropecuaria con la vida rural, que es otra cosa. Y la política agraria común es una política que ha venido a base de subvenciones, por aquello que hablábamos enlazando con la semana pasada en este mismo espacio de los martes, con el tema de la Europa subsidiada, ¿no? De convertir cada vez más al Estado en un auxiliar del gran capital en este siglo XXI, por el cual el Estado se convierta en una especie de compensador a través de modelos como los ERTE o como modelos de ayudas sociales cada vez más que afectarán a mayor amplia capa de la población conforme la inteligencia artificial vaya haciendo desaparecer gran cantidad de puestos de trabajo como hoy los conocemos y la uberización de las condiciones laborales vayan provocando precisamente que haya no solamente una precarización del empleo, que por supuesto, sino además que vaya provocando también una especie de caos organizativo respecto a la mano de obra, cuando trabaja, cuando no trabaja, con esa flexibilidad máxima que se viene exigiendo en Inglaterra, contábamos la semana pasada ya, ¿no? Desde comienzos del siglo XXI. Bueno, pues con todo ese mejunje, ya vemos que lo que está en juego ahora mismo, a 4 meses vista de las elecciones europeas, en esta lucha del campo, es mucho más que reducirlo a consignas del estilo de que los argumentos del campo europeo son similares en todos los países y cuentan con el apoyo de la ultraderecha, de la que toman pues algunas consignas como la crítica a un exceso de burocracia, hemos escuchado, las regulaciones medioambientales abusivas, también hemos escuchado, y la necesidad de medidas proteccionistas frente a productos de fuera de la Unión Europea contra los que no pueden competir por culpa de las regulaciones europeas. Eso es verdad. Esto siendo verdad, solo es una media verdad. Yo esto lo he leído en un periódico español explicando que la llama sigue prendida en Bélgica, en Grecia o en Italia y que no se ha reducido pese a la tractorada gigante que hubo en las puertas de la Comisión Europea en Bruselas en el pasado Consejo de Ministros Europeo, en donde se aprobó precisamente, se desbloqueó la ayuda militar de 50.000 millones de euros por parte de la Unión Europea a Ucrania, pero como digo, esto, sin dejar de ser verdad lo que acabo de explicar, es decir, las conexiones o el apoyo, la presencia de la ultraderecha, no puede servir para deslegitimar el motivo real de las protestas. Aunque luego es verdad que tienen una derivada, cosa que es muy lógica si estamos hablando por una parte de cuestiones que son
por su propia naturaleza, muy pegadas a la tierra, muy pegadas al territorio, porque si hay algo más pegado al territorio, en cualquier sector de actividad, económica o no, en cualquier parte del mundo, es precisamente la agricultura. ¿Hay algo más pegado al territorio que la agricultura? No. Y entonces es natural que puedan florecer interpretaciones nacionalistas que justifican populismos desorbitados, como el que hemos visto en Francia recientemente, con el tema de los tomates españoles, por poner un ejemplo, ¿no? Es que al principio incluso llegaban a afirmar de una manera totalmente demagógica que es que no cumplían los requisitos fitosanitarios de la Unión Europea, lo cual es absolutamente y manifiestamente falso. Luego ya empezaron a decir que los tomates españoles no sabían a nada. ¿Qué razón no les falta? Todo hay que decirlo. Tomates serán según qué tomates, claro. Porque Según que eso lo has habrá dicho, otros según hay tomates que sí saben, ¿no? Pero Vale. también es verdad que el tomate de supermercado pues sabe a lo que sabe, que es a bastante Bueno, poco en muchos casos, ¿no? lo mismo que los franceses o que los alemanes o que Eso es. los Bueno, pero no tomates nos en pongamos general. nacionalistas porque lo he puesto esto como un ejemplo de un discurso chauvinista en donde el chauvinismo es fácil que si se esparce, como ocurre siempre, en la opinión pública a través de portavoces políticos que tienen acceso a los medios de comunicación, es fácil que cale. Y no solamente el chauvinismo entre países, Francia con España, te vuelco la fruta, te vuelco el vino, ¿y por qué me vuelca el vino? O como denunciaban algunos camioneros españoles, me vuelcan la mercancía y luego 20 kilómetros más adelante me los encuentro vendiendo la misma mercancía que me acabo. O sea, me están robando directamente, no tiene nada que ver con una protesta. Bueno, todos estos argumentos chauvinistas, nacionalistas, llegan a extremos peores aún. Pero recordemos que son alentados por portavoces políticos que juegan al populismo barato, al populismo fácil. En todos los países de Europa sucede, no solamente en España, con el objetivo de obtener un rédito electoral, evidentemente. Igual que Vox ha tratado por todos los medios de capitalizar las protestas agrarias en España ya desde hace tiempo, y antes lo hizo el Partido Popular, en Francia es sabido que Marine Le Pen ha tratado por todos los medios de capitalizar también las protestas agrarias, entre otras cosas, como un boomerang o, como, mejor dicho, como un ariete contra el gobierno de Emmanuel Macron. Luego, por otra parte, el gobierno de Emmanuel Macron sale diciendo unas barbaridades tremendas porque aparte de ese chauvinismo francés y de esas falsas promesas, las alienta precisamente el gobierno de Macron, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho ver o fijarnos con más detalle en la cuestión de que hay una derivada de este chauvinismo, de este nacionalismo exacerbado por los que tienen interés en exacerbar ese chauvinismo, en un momento donde a 4 meses de las elecciones al Parlamento Europeo, todos los estudios y encuestas apuntan en la dirección de que los partidos euroescépticos van a tener una subida descomunal y el equilibrio tradicional, incluso en el reparto de puestos de responsabilidad en las instituciones europeas, que se producía hasta la fecha entre el Partido Popular Europeo y la socialdemocracia europea, es un equilibrio que se va a romper después de las próximas elecciones, precisamente porque el tercero en discordia, que eran los liberales, va a quedar claramente sobrepasado por los partidos anti-europeístas o euroescépticos. Y esto a mí me interesa mucho porque las derivadas que tiene esa especie de nacionalismo a ultranza que se está gestando, hablando de competencia incluso dentro de la Unión Europea, un elemento que debería estar ya resuelto desde hace mucho tiempo sobre la base de que el verdadero fundamento de la Unión Europea es, antes que nada, un mercado común, y ese mercado común, su propia naturaleza, su genética, es la de el libre intercambio de mercancías y luego el libre intercambio de capitales. Y por último, el libre intercambio de las personas, la libertad de circulación de unos, otros y otros. Bueno, pues como digo, más preocupante incluso que ese chauvinismo nacionalista es que ese
especie de proteccionismo, no lo llamemos nacionalismo, pero sí proteccionismo, que se exige de las autoridades europeas, tiene una derivada altamente peligrosa, que es la de criminalizar y culpar a las regulaciones fitosanitarias y de adaptación a las disposiciones de la transición ecológica que la Unión Europea tiene marcado a través de directivas. Por tanto, en definitiva, echarle la culpa a los ecologistas. Tanto es así que más de 50 grupos ecologistas y sociales de Francia han tenido que emitir una declaración en la que afirman que se niegan a ser etiquetados como los enemigos de la agricultura, por poner un ejemplo. De hecho, los ecologistas en Francia y también en España dicen que llevan años explicando que los acuerdos comerciales de la Unión Europea son anacrónicos y lo que hacen es sacrificar el mundo agrícola para exportar más coches, más maquinaria, más fármacos y más productos químicos de la industria europea. Es decir, es que aquí lo que hay que replantearse es la política agraria común, ¿para qué vale? Porque creo que era en una editorial del País, daban citas, digo el País porque sabemos que es el boletín oficial del Estado, ¿no? Entonces conviene saberlo, ¿no? Daban citas o sea, daban datos y decían que en la PAC, que son las ayudas que dan a los productores precisamente para impedir que ocurran cosas como las que ya estuvimos contando aquí el año pasado cuando hablamos también de la ley de la cadena alimentaria, que pretendía parar el problema que había en el campo español, con la necesidad en la práctica de tener que realizar prácticas prohibidas, como es la venta por debajo del precio de producción, del coste de producción, que eso está expresamente prohibido en la ley, pero sin embargo se seguía haciendo, aunque las grandes organizaciones lo niegan, pero se seguía haciendo. Bueno, pues ya cuando hablamos entonces de la ley de la cadena alimentaria, hablamos precisamente de las ayudas de la PAC, que aquí gestiona el Estado español, cada Estado gestiona las suyas, pero que forman parte de un presupuesto conjunto en donde te dan dinero para cuando puedes justificar que tienes el terreno en barbecho, es decir, el periodo de años que hace falta dejar a la tierra que se regenere para no desgastarla del todo sin poder cultivar. Te dan dinero precisamente para ayuda a la explotación. Te dan dinero bajo determinadas características. Pues bien, fíjate, Manolo, lo que contaba el editorial del País, que decía que, que la PAC se compone entre el año 2021 y 2027 de un fondo de nada menos que 378.000 millones de euros, pero de los que hasta ahora solo un 20% de los propietarios acaparan el 80% de los pagos directos, según reconoce la Comisión Europea. Y hace nada, a comienzos de 2023, coincidiendo con nuestra ley de la cadena alimentaria, la Unión Europea hizo una modificación de la política agraria común y solo exigía, rebajó los requisitos para poder acceder a esas cantidades, pero en la práctica con muy poco impacto respecto a esa concentración de quién recibe las ayudas. Claro, esto deja no solamente a los pequeños productores, sino también a los medianos productores, entre los que se pueden incluir muchas cooperativas agrícolas, no solamente en España, en Francia, en Italia, en otros lugares, literalmente con el culo al aire. Hay una apariencia de protección social, que es lo mismo que yo denunciaba la semana pasada respecto a esa transformación del Estado en una especie de garante de un cierto colchón de bienestar social cuya eficacia luego ya sabemos, al menos en España, cómo es de relativa, pero en realidad no se está cuestionando lo que verdaderamente se debería cuestionar, que es que hay un paradigma asentado por el cual la agricultura europea la subvencionamos con el dinero de todos para, a cambio, primar en los acuerdos comerciales que llegamos con otros países terceros nuestra industria. Porque ¿dónde está la industria principalmente? Esa industria de coches, maquinaria, fármacos y productos químicos en el centro y norte de Europa. ¿Dónde está la mayor producción agrícola? En el sur de Europa. Y aquí se vuelve a producir un eje norte-sur que nunca se ha compensado y que es lo que se está poniendo en realidad en solfa en las manifestaciones del campo europeo,
de estas últimas semanas. Evidentemente lo hacen con un sentido de la oportunidad, está claro. Lo hacen con un sentido de la oportunidad. Evidentemente no todos tienen las mismas reivindicaciones. Hay luego reivindicaciones locales. Por ejemplo, para los franceses es muy importante que les quiten las imposiciones sobre el tema del barbecho, lo cual es una locura. Y de hecho parece que el gobierno de Macron y su nuevo primer ministro están por la labor de ceder a esa pretensión, lo cual es pan para hoy, hambre para mañana, porque todo el mundo que trabaja en el campo sabe que si tú no guardas una serie de años en barbecho el terreno, ese terreno se vuelve improductivo. Acabas quemándolo, acabas secándolo, ¿no? Los griegos, en cambio, tienen un montón de problemas porque al parecer se les debe un montón de pasta a la Unión Europea que no se termina de tramitar. O sea, cada uno tiene sus problemáticas específicas. Nosotros en España tenemos un problema gravísimo con el agua, con la redistribución del agua. No solamente porque no podamos llenar las piscinas o no podamos hacer campos de golf o cuando agarramos el grifo de la cocina nos salga agua para lavar los cacharros o la ducha para bañarnos, sino agua para usos industriales, agua para regadíos que afectan directamente al campo, cómo se hacen esos regadíos. Incluso tenemos problemas internos, lo estamos viendo estos últimos días, respecto a la posibilidad de que la desaladora de Sagunto sea la que de manera casi inmediata empiece a surtir de agua desalada, sobre todo la ciudad de Barcelona, que evidentemente tiene un gasto de agua diario tremendo, porque mucha gente la vive allí, y de muchos tipos, y no necesariamente gente residente de forma regular. Como vemos, estas cuestiones tienen muchas derivadas que no se resumen solo en que es que estos del campo están todos locos, son muy conservadores y son todos fachas. Esto es una reducción que se ha hecho por la izquierda política me refiero, en algunos casos que no se corresponde en absoluto, ¿no? Hay otra derivada más que es especialmente importante, que es el tema de la competencia, que es una de las grandes reivindicaciones que están encima de la mesa en este momento. Y esto plantea muy importantes problemas de vueltas al proteccionismo, a la imposición de grandes aranceles y, en definitiva, a una negación ahora hablando ya en términos más políticos, a una negación de la globalización, de los mercados globalizados a través de los tratados comerciales con terceros países. Antes he mencionado algunos. He mencionado sobre todo el que está a punto de firmarse, que es el de Mercosur. Antes he explicado que además se pretende, hay tratados con China, tratados con Nueva Zelanda, por ejemplo, países que son tremendos productores. He explicado el impacto que tendría la entrada en la Unión Europea, aunque fuera escalonada, de los productos agrícolas ucranianos. Esto está en el punto de mira de la mayoría de las asociaciones agrarias que se están manifestando. Pero tenemos que tener también en cuenta que, sobre todo porque denuncian la existencia de una especie de dumping sanitario que consistiría básicamente en que la burocracia y las regulaciones de controles sanitarios que están obligados a cumplir los productores europeos no queda ni mucho menos claro cómo resultan cumplidas en los países productores terceros. No he mencionado a Marruecos, que es evidentemente a quien más apunta, porque también es a quien más cerca estamos y por tanto, pues con él hay viejas cuitas de muchos tipos y se suman todas, pero principalmente porque como está más cerca, pues claro, importamos mucho de Marruecos, evidentemente. Pero, por ejemplo, no se está diciendo nada de Israel, del que se importa muchísimo cítrico, por poner un ejemplo, y se está poniendo toda la carne en el asador en tratar de paralizar por todos los medios. Francia incluso ha llegado a presumir de que ellos tenían tanta influencia en la Comisión Europea y en la Unión Europea que cuando ponían encima de la mesa los intereses nacionales de Francia tenían el poder y la capacidad de imponerlos también en la Unión Europea. Menuda arrogancia por parte
del primer ministro francés, este joven el más joven de la historia francesa, de 35 años, cuyo nombre ahora no recuerdo, puesto a dedo por Emmanuel Macron. Pero claro, lo que no queda claro es que, por un lado, como denuncian sobre todo los ecologistas, los tratados comerciales desmantelan la protección social y ambiental, dicen ellos, hunden económicamente al campesinado en todo el mundo, así como contribuyen a la deforestación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Me parecen acusaciones muy gruesas, tal cual, porque haya un acuerdo con Mercosur, por poner un ejemplo, pero además denuncian todo en beneficio de las multinacionales del agro, y aquí está el problema que relacionábamos antes con que un 20% de los productores agrícolas se llevan el 80% de las ayudas de la Unión Europea. Porque ¿quiénes son las multinacionales del agro? A ver si te suena. Bayer Monsanto. Qué casualidad. BASF. ¿Tú te acuerdas? Sí. Que seguro que muchos oyentes nuestros tuvieron en su día, en la época de las cintas de casete, una cinta de casete BASF. Sí. ¿Verdad? Sí. Cargill, que igual eso no nos suena tanto, pero que es en realidad es británica, pero con apariencia de irlandesa para poder seguir operando como comunitaria dentro de la Unión Europea. DuPont, uno de los conglomerados más potentes y peligrosos de Francia, escoradísimo en la extrema derecha, si no recuerdo mal. Y una llamada Chemchina Syngenta, que, hombre, incluyendo, no sé quiénes son, pero incluyendo el término chino en el nombre y la palabra chem de chemical en inglés, ya estoy deduciendo que algún tipo de... química importante también. Claro. Claro, entonces, por eso detener las negociaciones, por ejemplo, entre la Unión Europea y Mercosur, pues no parece que tenga mucho que ver, ¿no? Porque a ver, sería un poco como ponerle puertas al campo. ¿De qué me vale? Vale, bloqueo, como están pidiendo, la firma de los acuerdos ya muy avanzados con Mercosur. Y es verdad que uno mira, por ejemplo, y dices, mira de dónde vienen las gambas que vende Mercadona o los langostinos. Y todos vienen de Ecuador, de Chile. Normal, pues son productores en el Pacífico. Y mira de dónde vienen las lentejas. Las lentejas. Pues las lentejas provienen de Canadá, del acuerdo CETA. Y se denuncia por los hechos que tienen, por los ecologistas, que contienen agrotóxicos peligrosos. Pero que, sin embargo, la Unión Europea, en el cumplimiento y la aplicación de este tipo de tratados, cuando tiene que importar mercancía con estos orígenes, pues no se pone exquisita como se pone con otros orígenes distintos. Lo mismo pasa con los tratados con Japón, con los tratados con Vietnam, con los acuerdos con Nueva Zelanda, con Chile y hasta con Kenia, en África, que son todos estos tratados que se tienen de la Unión Europea en materia agrícola, aparte del siempre polémico y discutido acuerdo bilateral con Marruecos, ¿no? Claro, si los ecologistas no son los enemigos, si los ecologistas lo que están denunciando es que hay que hacer un cambio de paradigma, que no están en contra ni de la agricultura tradicional, ni de la agricultura, que entienden que la agricultura tiene que ser sostenible, pero también entienden que los productores tienen que vivir. Claro, ¿qué problema tenemos entonces? ¿Quién es el enemigo? ¿Dónde está el enemigo? Porque aquí el gran problema, como pasa con todas las movilizaciones, y para una vez que tenemos una movilización colectiva en todo el sur de Europa, deberíamos hacerla con un poco de cabeza, debería haber un debate más claro sobre el modelo que queremos seguir de ahora en adelante y cómo redistribuimos en Europa los dineros de todos, pues está claro que tenemos que llegar a algunas conclusiones. Primera conclusión, la PAC, la Política Agrícola Común, que hasta ahora ha servido básicamente para callar al campo a base de soltarle pasta. Es que yo creo que en eso van a acabar las movilizaciones, en solucionar problemas a corto plazo. Subvenciones o en ayudas, como ya ha pasado en Francia, que ha desmovilizado Macron a A una parte parte, no a todos, a todos no, pero a una parte importante
dándoles dinero, es decir, soluciones a corto plazo para callarlos momentáneamente, unos meses de paz social y el problema continúa. Claro, pero es que el problema va a continuar, porque va a continuar. Vamos a ver, ¿qué quieres? ¿Que te quite el barbecho? Vale, te quito el barbecho durante 2 años, aun a riesgo de lo que eso significa después para la propia tierra, de dificultarle su ciclo de regeneración natural. ¿Qué quieres? ¿Que me ponga, vamos a ver, que defienda ante Bruselas la idea de que el agricultor francés es una víctima y que sufre competencia desleal no solamente desde fuera de la Unión Europea, sino desde dentro de la Unión Europea? Y por eso saco lo de los tomates, como los alemanes en su momento sacaron lo de los pepinos, y estas cosas que ya nos conocemos porque son tretas, trucos que se hacen en realidad para consumo interno de su propio país, porque ellos saben que es lo que los agricultores más sulfurados quieren escuchar. Pero eso no soluciona nada, es pan para hoy, hambre para mañana. Porque aquí el problema está en, no, vamos a ver, ¿cómo que Monsanto, Bayer, Paz y todas estas se están llevando el 80% de las ayudas de la política agraria común? Algunas de esas, porque he estado mirando Singenta a qué se dedicaba, y se dedica obviamente a la química, es decir, a los fertilizantes, insecticidas, fertilizantes además, pero también a las semillas, a la genética, innovación, claro, es decir, claro, a los lo mezclan transgénicos, todo. claro. Es decir, te vendo las semillas, después te vendo el abono necesario para que esas semillas crezcan correctamente y después te vendo el insecticida o producto químico para que no sean atacadas por determinados bichos. Es decir, son un conglomerado que funciona. Esto Manolo, qué bien que lo hayas traído, qué bien hilado, o qué bien lo voy a hilar yo ahora, porque esto me lleva al siguiente punto que tenía sobre la mesa para reflexionar sobre el futuro de la producción agrícola, de la que en definitiva dependemos todos, porque es que, bueno, no hace falta escuchar más que a cualquier ecologista que tenga una trayectoria detrás para saber que si a la tierra no se la cuida, si a la tierra se la abandona, nos pasa lo que nos pasa, se quema, se destruye, se pierde el hábitat, se pierde la capacidad de producción y luego cuesta mucho recuperarlo y se desertiza en definitiva, cosa que en latitudes y lugares como España es especialmente peligroso. Y si no, aprendamos de lo que le está pasando al centro y sur de Chile estos días, al margen de los incendios provocados que pueda haber habido o dejado de haber. Y esta derivada o esta ir más allá en este debate, en esta reflexión que estamos haciendo sobre la necesidad de establecer o de restablecer prioridades que incluyan no ya a la producción agrícola sí, sino algo mucho más amplio, que es cómo tratamos a nuestro mundo rural, al campo, ¿no? A la España vaciada, que no solamente es en España, sino que también ocurre en otros muchos amplios territorios europeos. Por eso la procedencia inicial de los chalecos amarillos era también del mundo rural, si recordamos bien. Sí. Es decir, que esta sensación de abandono no es una sensación solamente española, es que es un modelo de crecimiento instalado sobre la base de priorizar determinadas actividades, que es la actividad industrial, la que hemos antes comentado, que está concentrada en el entorno de Países Bajos, Alemania y norte de Francia, también un poco norte de Italia y poco más, ¿vale? Que son grandes multinacionales con impacto mundial, a cambio de postergar el desarrollo del mundo rural. Pero todos sabemos, decía que cualquier ecologista nos explicará cómo si abandonamos al mundo rural lo que estamos y concentramos todo en las grandes ciudades, pues ya sabemos los problemas que tienen las grandes concentraciones urbanas, sabemos los problemas que tienen de especulación las grandes concentraciones urbanas, lo podemos ver sin ir más lejos, aunque sea en otras culturas, en el Extremo Oriente, Hong Kong, Tokio, Filipinas, etcétera, etcétera, donde Singapur, donde la vida es invivible, porque incluso desde el punto de vista de higiene del aire, es decir, atmosférico, resulta invivible y vemos a gente aterrorizados, ¿no? Nos parecía cuando veíamos esas imágenes de las poblaciones en Singapur y en otros lugares del mundo
yendo siempre a trabajar con mascarilla y yendo por la calle con mascarilla permanentemente mucho antes de la pandemia de la COVID. Y esas imágenes que nos parecían una cosa terrorífica, pues resulta que cada vez están más cerca de ocurrir. Y no por virus necesariamente, sino porque el aire en la gran ciudad sea irrespirable, ¿no? Sí. Pues de la misma manera, cuando hemos dicho antes que hay un montón de regulaciones fitosanitarias cuyo cumplimiento es muy poco claro, que se esté incumpliendo por parte de los países terceros, hay también una vía en este punto de mira en el que se han colocado los tratados comerciales con la Unión Europea, con terceros países, ¿no? Bueno, pues lo que nos está llevando es no solamente a cuestionar si el modelo globalizador neoliberal ha fracasado, porque de no atender a estas reivindicaciones con barniz nacionalista e incluso proteccionista, nos encontraremos cada vez con revueltas mayores y más sostenidas en el tiempo de un mundo rural y de un sistema de producción agraria insostenible, sino que además nos encontramos con que esto también tiene que ver con la existencia de un cuestionamiento generalizado, y lo hemos contado aquí muchas veces, de la Organización para la Cooperación de Shanghái, que justamente apuesta por lo contrario del sistema globalizador neoliberal. Por lo tanto, aquí cuando se dice, bueno, pero es que los postulados que predican un mayor proteccionismo de la producción agraria europea frente a terceros y por esto las denuncias de los acuerdos de comercialización con países terceros, porque además están haciendo competencia desleal en la medida que no se les pide tantos requisitos burocráticos como se nos piden a nosotros, que eso tiene un coste, y además traer todas esas mercancías de tan lejísimos tiene un coste claramente estimable en huella de carbono que el transporte marítimo genera, pues tienes que decir, hombre, pues en parte sí, pero claro, a ver, nosotros generamos un mercado común interno europeo justamente para agilizar o favorecer y disminuir todas las trabas burocráticas que existían cuando existían fronteras internas. Y estoy hablando solamente de mercancías, fíjate, Manolo, que no estoy hablando de personas, estoy hablando de mercancías. Porque el capital realmente siempre ha tenido mucho menos trabas a la hora de moverse de un país a otro. Pero las mercancías, es decir, los contenedores de pepinos o de mandarinas o de manzanas, claro que han tenido muchas trabas de todo tipo. Cuando no estábamos, por ejemplo, en la Unión Europea, tanto es así que aquí todo el mundo estaba encantado de entrar en la Unión Europea cuando finalmente se consiguió entrar. No solamente por el reconocimiento formal de España como una democracia, sino también precisamente por las posibilidades de negocio que se abrían y que hasta entonces no se tenían, ¿no? Pensando, claro, en la exportación, lo que no se decía, y esto es otro asunto distinto, que no sé si ya nos cabría hoy, es el coste que tuvo para el sector productivo del campo español, sobre todo en las cadenas de distribución alimentaria, que están en manos de quienes están actualmente, es decir, básicamente, salvo contadas excepciones de franceses y de alemanes, pues ya sabemos, los Carrefour, los Aldi, todos estos, ¿no? Pues el coste que tuvimos, ¿no? Pero como sea, este cuestionamiento de la falta de protección social, porque claro, es verdad que no basta solamente con decir, no, bueno, voy a poner más aranceles o voy a hacer un control fitosanitario mayor. No, es que esto, es decir, los tratados comerciales sin control, lo que generan es externalizar fuera de la Unión Europea, cosa muy típica de la Unión Europea, los costes que tiene justamente controlar que se cumplan con requisitos como, por ejemplo, el comercio justo, como, por ejemplo, la evitación del extractivismo,
que se ha estado practicando durante tanto tiempo en América Latina o en África. Es decir, vale, pues no habrá, hay maíz transgénico, hay maíz manchado de sangre, como los diamantes manchados de sangre en África en su día, o el coltán. Claro, estas cuestiones van, por tanto, en el momento que tú cuestiones el modelo, van mucho más allá de simplemente quiero que me quites 2 años de barbecho o quiero que me pagues un dinero que digo que me debes, que tú sigues poniéndome pegas y diciendo que bueno, que ya te lo daré, pero no te lo doy, o si son unas determinadas horas. Es un debate público que me parece de un relieve brutal. No había tenido esta relevancia porque históricamente no había habido una movilización colectiva común de tantos países distintos al mismo tiempo como se ha producido ahora en todos los, ¿cuántos llevamos? 70 años desde el Tratado de Roma en el año 50, ¿no? De la fundación de la Unión Europea, de lo que entonces se conocía como EEC, ¿no? No era ni siquiera mercado común aún, el Benelux. Unión Económica Europea. Sí, eso es, ¿no? En consecuencia, un cierto equilibrio necesariamente entre la protección de nuestro mundo rural, incluyendo de una forma mucho más amplia la producción agrícola o agropecuaria. Es decir, ¿qué hacemos con nuestros recursos propios, naturales? Por ejemplo, el agua. ¿Qué hacemos con la despoblación de amplísimas capas que han sido explotadas? Porque aquí nos podemos quejar de que ¿a dónde apuntamos? ¿Almería? ¿Teruel? ¿Cuál te gusta más? En cuanto a ejemplos, a Soria, ejemplos de la España vaciada, ¿no? Pero si tú te vas a Polonia, por ejemplo, Polonia recuerdo que forma parte de la Unión Europea, donde lo que se primó por encima de todo fue la producción minera, es decir, el extractivismo de recursos a la fuerza de la tierra, no tanto la producción agrícola como la producción minera, particularmente de carbón. Hay enormes áreas del país que están totalmente abandonadas, porque las minas llega un momento que ya de tanto explotarlas, pues al final ya has sacado todo lo que tenías que sacar, y hay enormes extensiones de terreno donde hay un abandono absoluto del territorio, son auténticos cereales, además contaminados durante muchísimos años, sin ninguna política de regeneración de ninguna clase. Ya no digo que me plantes un arbolito ni que me plantes tres, que son auténticos desiertos. Y claro, el desierto no solamente va a venir por la Sáhara por el aumento de la temperatura del calor, es que el desierto también la desertificación del territorio también se produce climatológicamente hablando, precisamente por la incapacidad del territorio de poder defenderse, por ejemplo, contra las grandes heladas, las corrientes de viento brutales que se producen ahí en la zona del este de Europa. Estoy poniendo 2 ejemplos totalmente, aparentemente lejanos, pero 2 extremos dentro de un mismo panorama. Estas cuestiones no se están poniendo encima de la mesa, no se ponen encima de la mesa en estas reivindicaciones porque no llegan siquiera a plantearse estas cuestiones, pero bueno, que no lo planteen los agricultores que están con el tractor en la puerta del Parlamento Europeo, perdón, de la Comisión Europea en Bruselas, no quiere decir que no sea el momento de empezar a plantear públicamente estas cuestiones de qué tipo de protección del territorio queremos, una protección integral del territorio dentro de lo cual habrá de incluirse, por supuesto, la soberanía alimentaria, la capacidad de hacer que sea compatible con una sostenibilidad medioambiental esa explotación agrícola, esa producción agrícola y cómo nos relacionamos con nuestros países del entorno y fuera del entorno en un planeta de intercambio global, porque es evidente que volver a la autarquía, que es lo que a algunos de los demagogos populistas de derechas les gustaría en materia agrícola, volver a la autarquía de que yo me produjo mis propios tomates, mis propios tal, pues hombre, puede funcionar a pequeña escala, ¿no? Pues mire usted, estoy harto del mundo y me retiro como los hippies en los años 60 a mi casa en el pueblo, me cultivo mis tomates, lo que yo necesite y lo que no, pues por trueque, como antiguamente, ¿no? Se hacía. Pero incluso me hago mis cositas con mis generadores y mis cosas para
para generarme luz y no tengo que depender ni de Iberdrola ni ninguna de esas. Vale, muy bien. Y esa autarquía puede funcionar en determinados supuestos a pequeña escala, pero no puede funcionar a una escala de 300 millones de habitantes, y menos cuando estamos sometidos a vaivenes en donde poner en cuestión, en definitiva, el capitalismo, como este debate pondría sobre la mesa a nivel de no solo soberanía alimentaria, sino de productos, o sea, cuál es cómo funciona el intercambio comercial a nivel internacional y cómo funciona también la salvaguarda de los intereses de los consumidores desde el punto de vista no tanto del precio, sino desde el punto de vista de su salud. Todo ese conjunto en relación con la necesidad urgentísima de adoptar medidas en manera medioambiental a escala global, hacen que sea un debate muy complejo, muy difícil, pero que es necesario abordar, porque todas estas protestas, por mucho que se callen y se callen durante las semanas, a ver, ¿cuánto tiempo van a tardar los transportistas españoles en volver a salir a las carreteras? ¿El año que viene? ¿Al otro? ¿En cuanto haya una nueva subida más gorda del petróleo? ¿En cuanto les retiren las ayudas al gasóleo? ¿Cuánto tiempo van a tardar los agricultores franceses en volver otra vez a las calles con los tractores y amenazar con cercar París? Cuando se les acaben los 2 años de barbecho. ¿Y los griegos? ¿Y los italianos? Claro. ¿Y los belgas, que han llegado a bloquear directamente los supermercados Aldi en Bruselas? O sea, quiero decir que esto no es una evidencia de que existe una situación de insostenibilidad de todo lo que es el mundo rural y no solo de lo que es el sector de producción agropecuaria en Europa, que hace que este debiera ser uno de los grandes debates del futuro que se está dando ya en este momento, que se está conteniendo a duras penas por los políticos con vanas promesas que luego nunca cumplen. Macron ya ha dicho en varias ocasiones, cuando le ha hecho falta, que él iba a conseguir, por ejemplo, cuando el tratado del CETA con Canadá, que él iba a bloquear esto, que iba a bloquear lo otro, y se firmó a los 15 días. Porque habla y habla y habla, pues como son el perfil de político actual, ¿no? Pedro Sánchez, eso es del mismo perfil en realidad. Es decir, bueno, yo tengo una confianza en mí mismo que, vamos, no me cabe en la pantalla de televisión. Soy así guapete, con buena presencia, hablo bien, me visto bien, soy elegante, soy un tío muy resuelto y lo que usted quiera, oiga, que no falte de nada. Como dice el chiste de categoría, como se dice en Valencia, que no falte de nada. Y ya lo tenemos todo hecho. No, mentira cochina, bueno, no pasa nada. Luego, cuando yo consigo enfriar el asunto, porque de eso consiste, ya pondré mi maquinaria mediática a funcionar para ir cribando las protestas de lo que digo. Eres un mentiroso, tú dijiste esto y luego has hecho lo contrario. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Pues claro, pues en eso consiste el juego. Y tú eres tan tonto que te lo tragas. ¿Para qué desconvocas? Pues no desconvoques. Si no te creo. Si eres un mentiroso. En esas estamos. Entonces, claro, tantas veces Pedrito va y dice, Pedrito o Manuelito o Manolito, dicen que viene el lobo, que viene el lobo, y luego no viene, hasta que un día venga de verdad y se lo coma. Es decir, hasta que un día el levantamiento de las clases populares pues sea de un grado en donde ya la insostenibilidad sea tan grande que ya las promesas a medias o medias verdades o falsas promesas no sea posible que se las crea nadie y pues otros tomen el relevo, que es lo peligroso, porque esto siempre pasa, y lo tomen por el lado que resulte más fácil y más sencillo, como vamos a ver ahora si nos da tiempo para el segundo tema que teníamos previsto hoy, o no, pues si no nos da tiempo, hombre, 5 minutillos hagamos, ¿no? No, llevar 50 ya, a ver de dónde sacas tus 5 minutos. Bueno, pues no sé. Solamente para decir que, bueno, pues solamente déjame dar una pequeña moraleja. Bueno, ya sabéis todos que Bukele ha ganado las elecciones. Bueno, ha ganado. Él ha dicho que ha ganado las elecciones antes incluso de saberse los resultados oficiales en El Salvador. Y bueno, a mí El Salvador, que me importa, está muy lejos y no es de la Unión Europea. No, pero es que ha ganado con una receta que es la de el fin justifica los medios. ¿Qué problema tienes tú? ¿El de la seguridad?
Pues no te preocupes que yo te limpio la calle. ¿Que Todos me al llevo carro. por delante a que me tenga que llevar? Da igual que tenga razón o no, que sean inocentes o no. Bueno, me lo llevo y punto. Pero tú no te preocupes, que a ti no te van a volver a extorsionar, tú que tienes una parada en el mercado, no te van a volver a extorsionar pidiéndote protección las maras, tú no te preocupes que vas a poder ir por la calle sin miedo a que te roben, etcétera, etcétera. Y esto es un modelo ¿Y cuál ha altamente sido el peligroso. peligro para eso? Porque yo he oído cosas y he leído cosas de la gente de la calle, de esos que estaban siendo extorsionados, que estaban muy contentos, Hombre, que y ahora fíjate podían la pasear, respuesta. que ahora Mira, nadie mira, los mira, mira, extorsionaba. mira, mira, mira en la noche ¿Eh? electoral la respuesta que le daba Bukele a una corresponsal del Reino Unido cuando le preguntó por todos los inocentes que estaban encarcelados. Y lo que le contesta Bukele, dice, dejen de decirnos cómo tenemos que hacer las cosas porque vuestro sistema no funciona aquí. Probamos durante años las recetas de la ONU, de Estados Unidos y de la Unión Europea y no funcionó. Tenemos que ser la democracia que ustedes nos dicen. Tenemos que dejar que las varas maten a los niños. Al loro la demagogia, el populismo del caballero. Que sí. Pero claro, funciona como un reloj hasta el punto de que, por ejemplo, una señora que está en las antípodas ideológicas de este señor, de Bukele, que es Xiomara Castro, la actual presidenta de Honduras, cogió el modelo Bukele de decretar, aunque esta vez no por 2 años como ha hecho Bukele, sino por solo un mes, un estado de excepción parcial, un poco como prueba piloto para ver si realmente ese procedimiento funcionaba a la hora de limpiar las calles del control de las mafias, pero claro, del control de las mafias locales, de las maras, ¿no? Como le llaman allá en Centroamérica. Hemos visto en Guatemala cómo se han cepillado las mafias del tráfico de drogas, se han cepillado a... Pero claro, todos estos análisis y todas estas recetas aparentemente tan simples. Esto es cuestión de mano dura. Aplico la mano dura y se ha terminado. Y mira cómo te limpia la calle. Son pan para hoy, hambre para mañana de nuevo, porque no atajan el problema de fondo, que es la injusticia en la distribución de la riqueza, la injusticia social y la concentración en muy pocas manos, generalmente con la mayor parte de su capital, de la concentración de la riqueza del país en muy pocas manos, generalmente con la concentración de la mayor parte de ese capital fuera del propio país, ¿no? Y esto es un mal endémico en América Latina y en otras partes del mundo. Entonces, esto lo he contado solo para decir, las recetas fáciles como las que se pueden producir si la Unión Europea no aborda de manera definitiva la cuestión del mundo rural y del campo, acaban provocando soluciones a la gruesa de pintor de brocha gorda, con todo el respeto para los pintores que estarán ahí, algunos a lo mejor hasta escuchándonos, en el Tajo, ¿no? Pintando paredes o lo que sea, pues son soluciones de brocha gorda que no resuelven ningún problema. Las soluciones de brocha gorda y las promesas falsas a corto plazo, medio plazo, se acaban viendo y acaba explotando una vez y otra y cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que termine de explotar del todo. Pues oiga, mire usted, si tiene que explotar, que explote. Eso sí, que no me venga ningún Bukele de Salvador, como de hecho van a aparecer y ya han aparecido, para decirnos, mire, es que estos de las élites, como les llama, que es muy gracioso, porque Bukele dice que cuando le ponen en cuestión que se salta la Constitución, que hay miles y miles de detenidos de los que no tienen ninguna noticia, ni tienen contacto con la familia, ni con los abogados, ni están sometidos a juicio, ni están literalmente desaparecidos en las macroprisiones que él ya ha montado. Pues cuando a Bukele le preguntan estas cosas y le dicen estas cosas, el tío dice que son 2 o 3 y se queda tan pacho. Entonces, que son 2 o 3 a la corresponsal de Televisión Española, sin ir más lejos, este fin de semana. O sea, que son cuestiones menores, que al final lo que importa es lo que importa, que yo he limpiado y yo, oye, fíjate, he sacado 58 diputados de 60 que tiene la Cámara. ¿Qué te parece, Manolo? Pues por Récord, eso, récord, récord olímpico en democracias al estilo Ceausescu, ¿no? Pues ya está. Pues entonces, por eso estoy diciendo, cuidadito con ese tipo de soluciones, porque ese tipo de soluciones simplistas que le dicen a la gente lo que quiere oír no son nunca soluciones, son trampas. Entonces, no vaya a ser que de Málaga nos metamos en Malagón, pero también es verdad que el modelo de la globalización económica está haciendo aguas por todas partes. Medio mundo ya se ha levantado con un modelo proteccionista y nacionalista a ultranza totalmente distinto, que son China, Rusia, Brasil, otros sitios, la Organización para la Cooperación, Sudáfrica, la Organización para la Cooperación de Shanghái. Y el otro medio, el que se mantiene en la órbita capitalista occidental, pura y dura,
neoliberal, ya estamos viendo que también hace aguas, porque el Estado benefactor protector que suelta dinero sin parar es una fórmula que además nos quieren vender como que será la fórmula para combatir la llegada de la inteligencia artificial, que ya estamos viendo que en sectores estratégicos como es el comer, y que hay más importante que el comer, ¿no? Pues no funciona, ya no funciona. Si en algún momento funcionó, ya no funciona. Y creo que esta es la enseñanza más, la conclusión más clara que podemos extraer de lo que está pasando ahora mismo en el campo europeo y, en definitiva, en el mundo rural, en el sur de Europa. Así que con esto. Y un bizcocho, ahora dentro de un rato volvemos a hablar, ¿eh? Exactamente, ya volveremos a hablar. Como igual, nada, en un rato, dos recomendaciones, Sí. 4 titulares que dé un señor que viene después de nosotros, Sí. unas canciones muy raras que ponen. Sí, ¿a que sí? ¿Estás conmigo en la música? No, no estoy contigo, no estoy contigo en la música. Creo que tiene que haber de todo. Creo que tiene que haber de todo. Y Eso pone no de todo. El señor sí es es raro justo, que le Carlos, de que no todo. estás conmigo en la música, que no. Bueno, vamos a ver. O sea, caballero, esto ya sé que no es una democracia, que esto es la radio de usted, pero. No es la radio mía, No, por eso. Pero el día que alguien pueda imponer el criterio de la música, hemos terminado. O sea, se acabó la pluralidad. ¿Eh? Yo estoy porque a partir de ahora las tertulias del directe traigan a Maruenda, porque tiene que haber pluralidad, hombre, que si no, no hay pluralidad democrática. Entonces, pues bueno, lo vamos a dejar estar aquí, vamos a dejar de hacer chistes. Manolo Tocha, un abrazo y no nos tomes muy en serio. Y hasta la semana que viene, ¿no? ¿Cómo que no? No le hagas la pelota a Manolo. Sí, porque dice que si no, luego me quita el sueldo. El espacio este de es lo que hay, el Manolo no manda nada. Bueno, sí que manda. Lo retrasa las veces que quiere, lo entrecorta, no lo pone a la hora que toca, etcétera. Pero en fin, vamos a dejarlo. Muy bien, vamos a dejarlo estar. Hasta la semana que viene entonces, ¿vale? Vale, Carlos. Venga, Salud. un abrazo, Que salud. vaya bien. Adiós.